Buenas tardes. Vamos, ya que hemos dado un poco de cortesía para que pudiera llegar más gente, vamos a empezar. Os cuento un poco cómo hice el otro día, cuál va a ser la dinámica del trabajo. Esta sesión es eminentemente más práctica que la que tuvimos en la jornada pasada y el objetivo fundamentalmente es que sea una sesión interactiva, es decir, que no me limite solamente yo a hablar. En la medida de lo posible, cualquier problema o cuestión que tengáis a lo largo de la sesión, por favor, hacedlo a través del chat. No siempre la respuesta será inmediata porque no puedo estar controlando permanentemente el chat, pero sí que es el método más adecuado para que vayamos hablando, porque no os puedo dar voz a todos, habría problema con los audios y de esta manera lo hacemos más sencillo. El último día lo habíamos dejado aquí en el Customer Journey. Os había dicho que quería enfocar la sesión desde el punto de vista del marketing digital con la importancia del Customer Journey para entender bien un poco lo que son los canales del marketing digital, en qué puntos se encuentran estos y a partir de ahí pues entender cuándo conviene aplicarlos o no. El Customer Journey no es más que, como su nombre indica, el viaje del usuario y realmente lo que nos viene a decir es que nos tenemos que poner en la piel del usuario antes de tomar ninguna decisión. Es decir, no tiene sentido planificar sin entender cuáles serían los pasos que daría el usuario. Esto se resume de una manera muy esquemática, como veis aquí, en las 5 fases clásicas, que las podemos llamar de diferentes formas. Igual que llamamos conciencia, en general está más extendido el término inglés, el awareness, consideración, compra o conversión, retención y recomendación. Pero en realidad el usuario, cuando hace el viaje, no lo denomina así. El usuario se plantea dar una serie de pasos y somos nosotros los que tenemos que ponerles las etiquetas a cada uno de esos pasos. Y esto es lo que os pedía en el ejercicio que os pasé el pasado lunes, con la idea de que fuerais avanzando y ver un poco qué tal os desenvolvíais con este concepto. ¿Por qué? Pues porque es importante que lo sepáis plantear de esta manera. No se trata de, al final, copiar y reproducir lo que estáis viendo en las diapositivas porque en realidad no es así. Yo creo que es una lástima que no planteéis o no hagáis los ejercicios. Yo sé que hay casos en los que no es posible, pero en general la respuesta no es muy alta. Y creo que es una ocasión que, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, se os está brindando para que esto no se limite a un webinar de yo aquí os suelto un discurso y vosotros lo escucháis y ya está. Al contrario, trato de plantear las clases de la manera más interactiva posible para que podamos todos hablar y participar y estemos involucrados en el mismo. De manera que al final, pues intentemos aprovecharlas lo máximo posible. Como os decía, a partir de aquí, si nos vamos al marketing digital, el Customer Journey no cambia. Es decir, vuelvo a la diapositiva anterior y como veis son exactamente las 5 mismas fases. Están escritas en inglés, pero estamos dentro del mismo Customer Journey. Lo que sí que cambia es los canales que intervienen en cada una de esas fases. En realidad, esto tampoco es la Biblia, ni es la Constitución, ni es algo inamovible. No es una cuestión de que en cada fase intervienen estos canales y no vuelven a hacerlo más. Pero sí que es una idea clara de realmente el papel que tiene en cada fase el canal. Esto no excluye que no se puedan hacer Facebook Ads, por ejemplo, porque formarían parte del pay-per-click, el PPC que aparece aquí en la fase final del awareness, en una fase de recomendación, por ejemplo. Pero no es, con carácter general, el lugar donde este canal tendría un papel más destacable. Por esta razón,
de alguna manera, esto os tiene que servir un poco de guía o de referencia para entender dónde colocamos cada uno de los canales digitales. En realidad, antes estaba muchísimo más definido, y en el fondo también lo sigue estando, el papel que tiene cada canal dentro de una fase. Lo que ocurre es que hace unos años los canales eran 4, básicamente. Era el display, que fue siempre el canal por excelencia, que en realidad el display no es más que la transposición al entorno digital de la publicidad convencional. Luego teníamos el marketing de afiliación, que no deja de ser pues, un conglomerado de canales con unas características propias a la hora de gestionarlo, y un modelo de negocio exclusivamente centrado en la performance y, por tanto, en pago por resultados. También estaban los buscadores y después empezaron a surgir las redes sociales. Con el tiempo se han ido desarrollando las redes sociales, ha ido cambiando el marketing de afiliación, el display, ni os cuento todo lo que ha evolucionado, la cantidad de formatos que tenemos, y lo mismo ocurre con la introducción de un nuevo dispositivo como soporte publicitario, que es el móvil, y que hace que, en el fondo, es Internet también, y lo tenemos muy claro y como tal lo consideramos, pero funciona de una manera distinta a cómo lo haría el ordenador, no tanto en cuanto a contenido, sino en la forma que tenemos de navegar. Y ya solamente por este hecho hace que el marketing se adapte al dispositivo y que estemos hablando de mobile marketing. ¿Es un canal? Bueno, no en sentido estricto. De hecho, si lo buscáis aquí, no aparece mobile por ningún lado. Y no aparece porque mobile en realidad es un dispositivo. Pero sí que es verdad que de una forma general, cualquier escuela de negocios y cualquier teórico del marketing siempre lo va a incluir como un canal más, pues por las características propias que tiene el mismo. A la vez que hablábamos del Customer Journey, os dije, estas 5 fases que ahora estamos viendo expresadas de una forma horizontal, si queréis las podemos invertir y ponerlas vertical, y entonces surge lo que conocemos como el funnel. En realidad, el funnel es esto que veis aquí, ir explicando el paso de una fase a otra, irle poniendo números e ir interpretándolo. Eso al final, por hacerlo de una manera más gráfica, lo representamos con esta forma de embudo, porque se transmite muy bien así la idea de que ocurre lo mismo que en un embudo. Cuando en un embudo echamos un líquido por arriba, entra una cantidad muy grande y sin embargo por abajo sale un chorrito. A fin de cuentas ese es el objetivo del embudo, ¿no? Traspasar líquidos de un envase con una capacidad mayor a uno que tiene una capacidad menor. Y esto es lo que ocurre en la realidad. Tenemos una serie de usuarios o de personas que llegan a nosotros o que pueden estar potencialmente interesados o que han escuchado hablar de nosotros, y al final nos vamos a quedar solo con aquellos que verdaderamente hacen el tipo de acción que nosotros queremos, que al final se denomina conversión. Las fases de un funnel pues nunca son las mismas, porque el funnel empieza donde nosotros queramos que empiece y termina donde nosotros también queramos que termine. Por lo tanto, hay funnels que empiezan en el momento de la consideración y que serían consideración, conversión, retención y recomendación. Hay funnels que empiezan mucho antes y, en fin, esto depende del punto en el que nos encontremos o de lo que queramos analizar. Pero al final es lo mismo, es decir, es establecer un esquema de trabajo de una manera sencilla que además yo os recomiendo siempre cuando vayáis a hacer un análisis de una campaña de una empresa, un análisis de las ventas, por ejemplo, o del Customer Journey, para entender bien dónde tenemos problemas cada vez que hay el paso de una etapa a otra. Igual también os digo que un funnel ocurre como sucede con la mayoría de los embudos. No son todos iguales. Los hay que, esto es obvio, todos son muy anchos por arriba y muy estrechos por abajo, pero los hay que se estrechan antes
y los hay que se estrechan después, tienen mayor capacidad de poder albergar más cantidad de líquido en determinados momentos. Pues lo mismo ocurre con el funnel. Hay etapas en las que tenemos muchísima cantidad, llamémoslo usuarios, leads, prospectos, interesados, visitantes, dependiendo de la fase en la que nos encontremos, y habrá funnels en el que eso sea más estrecho. Es decir, todo esto lo tenemos que ir analizando poco a poco. Aprovecho ahora porque hay personas que se están quejando de cuestiones técnicas. Yo no puedo solucionar los problemas técnicos que pudiera haber con la transmisión. Entonces, os pido que por favor os pongáis en contacto con la escuela, con Anabel, para que os pueda ayudar con este tema. Mientras tanto, si alguno de los que estáis, que no tenéis problema, deseáis hacer cualquier pregunta, pues por favor aprovecho para que lo hagáis dentro del chat. Si alguno se os corta la transmisión, lógicamente es un problema de conexión y seguramente sea la conexión de cada uno. Bien, continuando con el funnel, vamos a ver cuáles serían las fases clásicas de un funnel de conversión. Normalmente la parte ancha del embudo es lo que nosotros llamamos como el reach, es decir, el alcance. Y esto por lo general se corresponde con el reconocimiento de marca y las métricas que se corresponden a esta fase suelen ser medidas en términos de visitas, ya sean visitantes únicos, visitas totales, depende del momento o de la fase en la que se encuentre cada empresa. Fans, por ejemplo, si estamos hablando de las redes sociales, etc. Después vendría una fase en la que ya se produce un interés. El interés es consecuencia de que en ese momento en el que hemos sido contactados y de alguna manera hemos tenido conocimiento de que algo existe, nosotros lo vamos a expresar mediante acciones concretas que pueden ser clics, pueden ser likes, pueden ser leads, porque como os decía, hay tantos funnels como modelos de negocio, empresas, webs, etcétera, existen. Con lo cual, al final lo que nos importa es tener unas características generales para todos con el fin de que podamos entender cómo debemos de construir esto. La siguiente parte sería la conversión. ¿Hay siempre conversión? Sí, por lo general es a lo que aspira cualquier web. Lo que no tenemos que pensar es que la conversión siempre son necesariamente ventas. Conversión puede ser para una empresa el quedarse, por ejemplo, en las visitas y que por tanto el funnel arranque desde mucho antes. Yo os querría plantear aquí, y abro el chat para que lo defináis, si se os ocurre algún modelo de negocio donde el objetivo, algún modelo de negocio, me estoy refiriendo a algún tipo de negocio online, página web, etcétera, donde lo que se busca no son las ventas, sino que la conversión se mira en base a los criterios. Os lo pregunto y por favor a través del chat pues lo vamos a ir leyendo. ¿Nos animáis? Os voy a dar pistas. Una de ellas, por ejemplo, sería un
un periódico, un portal, el objetivo de estos no es precisamente vender, al menos desde un punto de vista digital. Pensad que todo este tipo de negocios lo que hacen verdaderamente es generar audiencia. Esa sería su conversión. Proveer de contenidos sería su objetivo, contenidos que generen una audiencia de manera que después, cuando se lo vendan el espacio a los anunciantes, puedan justificar el por qué comprar en ese medio y no en otro, porque tienen más audiencia a la que impactar. Esto ocurre, os he dado el ejemplo de un portal, y como un portal puede entenderse cualquiera de simplemente contenido, o también, por ejemplo, un diario online. Pero si lo trasladamos al mundo offline, el ejemplo más claro es las cadenas de televisión. Y en realidad también hoy día serían los periódicos offline, porque en este momento ningún periódico se financia ya con los ingresos por venta, sino que realmente es la publicidad y otros negocios que van más allá. Al final, los contenidos que nosotros pongamos es lo que hace que un negocio pueda resultar atractivo o no. Vamos a continuar con el funnel, desciendo todavía más. Como había dicho, normalmente hay una fase que va más allá de la venta. Es muy raro el negocio que se empeña solamente en vender y que después no hay un compromiso de repetición y de fidelizar a ese usuario. A este respecto, os voy a plantear una pregunta que no os pido que me respondáis ahora, la vais pensando y abrimos el chat dentro de un rato y me decís qué pasa con las compañías aéreas, porque cuando yo compro un billete, ahí podría pensar que se acaba el funnel. Normalmente las compañías no buscan que yo compre otro billete después, ¿o sí? Esa es la pregunta que os dejo lanzar. Ahora bien, esto sería el funnel de una manera muy esquemática y volviendo un poco a lo que hemos hecho antes, lo que os he expresado, os he mostrado en la diapositiva anterior, pero también, insisto, poniéndole ya nombres y apellidos a acciones concretas que suceden en cada fase del funnel para que lo podamos entender. Sin embargo, vamos a intentar dividir el funnel y ver lo que ocurre en cada una de las partes, hacer un análisis un poco más profundo. El funnel lo dividimos en 3 zonas y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. La zona de arriba es la zona de lo que se llama el top of the funnel o TOFU. La parte central es el medio y la parte de abajo es el bottom of the funnel, BOFU. A mí me da igual que os aprendáis estos nombres o no, pero lo importante es que sepáis cuando hacemos una planificación o cuando hacemos una estrategia de marketing y vamos a pensar, entre otras cosas, los canales que vamos a utilizar o cómo vamos a planificar para conseguir nuestros objetivos, tenemos que tener muy claro en qué punto estamos actuando. No basta con que lleguemos a una empresa, la nuestra, por ejemplo, y digamos, vamos a plantear a la dirección una estrategia de marketing y la pongamos así en general, porque eso no existe. Otra cosa es que haya una estrategia global de empresa, haya un plan estratégico. Pero cuando estamos hablando del marketing, es decir, de acciones que nos van a llevar a vender un producto, tenemos que entender en qué fase nos encontramos. Por lo general, y digo que esto es un comentario totalmente general, no lo toméis como que siempre se da, las acciones de marketing se centran fundamentalmente en el MOFU y también en el BOFU, ¿no? Es decir, la parte de arriba del funnel son acciones más relacionadas con la comunicación, acciones que tienen que ver con campañas en offline, en televisión, en radio, en medios online también, por lo tanto, ya son digitales. Otra cosa es que igual van más asociadas hacia un marketing de marca
hacia lo que llamamos branding o brand awareness y no tanto hacia los canales digitales que vosotros probablemente tengáis en mente, ¿no? Como los canales de buscadores, el email marketing, etc. Y por tanto, nuestro interés tendemos a concentrarlo a partir del MOFU y hacia el BOFU. Pero en realidad, insisto, no es así y una estrategia de marketing estaría incompleta si olvidásemos la zona. Más allá de esto, vamos a dividir y entender en qué punto estamos en cada una de esas partes o zonas del funnel, cuáles son los componentes o canales clásicos que intervienen en cada uno de ellos. En primer lugar, cuando estamos en la parte de arriba del funnel, hay ya un primer contacto, es lo que nosotros llamamos normalmente el touch point. Pero en esa fase no se ha producido un interés, es decir, nos hemos presentado, hola, ¿qué tal? Estoy aquí, este es mi producto o aquí existo y punto. Luego vamos a entrar un poco más en detalle para que podáis entender esto en cada fase también del Customer Journey y veáis el sentido que tiene utilizar un canal u otro. A continuación, si ya hay un interés, normalmente hablamos de leads, es decir, son personas a las que les ha llamado la atención nuestro producto o nuestro servicio y en ese caso, como muestran interés, es sobre lo que vamos a trabajar. Son usuarios que potencialmente se pueden convertir en clientes, pueden caer a la parte baja del funnel, que es donde está la conversión, por tanto la venta, y ya si ha habido una venta, iríamos al compromiso. No hay compromiso sin haber una venta previa. Dentro de esta fase, hay que decir que en la primera, en la parte superior, si queréis poner un nombre, al usuario que llega, igual que se lo he puesto en la segunda, que le he llamado lead, en la primera fase lo podríamos denominar prospecto. Un prospecto no es más que alguien que podría tener interés o que potencialmente tiene interés. Seguimos y la parte de abajo es ya un usuario o un cliente, si se ha producido la venta, a los que podemos satisfacerles sus necesidades. Avanzamos. Vamos a ver cuáles son los componentes y canales que forman parte de cada una de estas fases. En el caso de la parte alta del funnel, cuando estamos hablando del reach, normalmente aquí lo que intervienen son, sobre todo en el momento actual, y lo veremos con más detalle más adelante, son sobre todo las redes sociales. Las redes sociales son una herramienta, no son una especialidad del marketing, no son algo que vaya por libre, son una herramienta de la comunicación. Las podemos utilizar tanto para captar como para darnos a conocer. Por eso veréis que es que las redes sociales hoy día son una herramienta tan potente que las podemos ver en cada parte del funnel y además pueden estar asociadas tanto a un departamento de comunicación como a un departamento de captación, a un momento de me doy a conocer, como a un momento de ven hacia mí, como a un momento de vale, ya has comprado, ahora te ofrezco esto otro, opina sobre mí, haz una reseña, etcétera, porque la importancia es fundamental. Estamos hablando de marketing digital, pero como yo os decía el otro día, y no porque no lo haya puesto aquí, no lo he hecho para no crear confusión, en el marketing al final se habla de marketing en mayúsculas, ni digital ni offline. Entonces, aquí también entrarían, como hemos visto anteriormente, todos los canales offline, la radio, la televisión, los portales, en fin, todo lo que sirva simplemente pues para darnos a conocer. Por supuesto que en esta fase podría incluso incluirse también a los buscadores o al marketing de afiliación, si fuera el caso. No quiero entrar demasiado en detalle en el marketing de afiliación porque no entendiéndolo bien, sin haber oído hablar de ello previamente, puede generar una cierta confusión. Pero siempre que
nosotros utilicemos un mensaje de hola, ¿qué tal? Estoy aquí. Eso ya es reach, ya es awareness. No es hola, estoy aquí y ven que te ofrezco esto. Eso ya sería interés, conversión. ¿De acuerdo? También aquí estarían los blogs como parte de lo que serían también ese marketing más social. Los blogs os recuerdo que es un instrumento que tiene una doble vertiente. Por un lado, tiene importancia como contenido y entraría dentro del ámbito de la comunicación. Y por otro lado, tiene importancia como canal que nos sirve para posicionar un determinado sitio web en los buscadores, lo que se llamaría el SEO. Dentro de la parte media del funnel, los canales serían la web, los blogs, la comunidad, herramientas interactivas y muchos más. Permitidme que os aclare que cuando hablamos de web, sí pero no. En realidad en esta parte lo que intervienen son las landings, que son, vamos a decirlo de una manera muy sencilla, un desarrollo web mucho más sencillo, sin vías de escape, no tienen enlaces, en las que nos centramos verdaderamente en lo que queremos comunicar. ¿Y por qué aquí se utiliza el concepto de web y no el de landing? Pues porque la landing forma parte de la web, es el entorno de la web, simple y llanamente por esta razón. Y porque además muchos son los casos en los que no existen las landings y se están utilizando ya el propio sitio para intentar convertir. Como veis, vuelven a aparecer canales que forman parte de lo social, como los blogs, como la comunidad, herramientas interactivas, pero aquí, por supuesto, que entraría también el pay-per-click, es decir, los buscadores, los anuncios en Google, en Facebook, en Instagram, en YouTube, etcétera. Todo esto, al final, lo que hacemos es hablar de las herramientas propiamente dichas del marketing digital. Las herramientas que sirven para captar usuarios que ya han sido impactados por la marca en algún momento y que queremos que lleguen hasta nuestro sitio. El marketing digital, en el concepto o en el ámbito de la captación, se quedaría con el objetivo de yo he llamado a un usuario que estaba interesado y lo he traído al site y punto. Pero en realidad no es así porque todo tiene una continuidad y a mí no me interesa traer usuarios que sí he conseguido atraer al sitio, pero una vez que están en el sitio no convierten porque no tienen interés. Igual no estoy dirigiéndome a la audiencia adecuada o igual la web no está bien diseñada y hay que trabajar sobre los formularios, por poneros un ejemplo. Así que vamos hacia abajo. En el momento de la conversión, lo que verdaderamente influye ya es el propio sitio web y lo hace a través del e-commerce de una manera más clara. Pero, por supuesto, y por eso hemos utilizado procesos. El otro día os decía, las P's del marketing digital no son 4, son 7. Y están las personas y están los procesos. Y aquí aparecen los procesos. Procesos como que la página cargue más rápido o más despacio, como que un formulario esté colocado en el sitio adecuado o que sea muy largo con demasiados campos y el usuario no los quiera rellenar, o que haya que dar demasiados pasos para llegar al clic final que nos lleva a la venta. Cosas de ese tipo, a eso nos estamos refiriendo. Pero además, aquí también influye el servicio postventa, la atención al cliente, es decir, no consiste en he vendido y me olvido del resto. Ahora lo que tenemos que hacer es cuidar a ese usuario, que todo lo que viene después, por ejemplo, si nosotros vendemos un producto, en estos días que estamos todos confinados en nuestra casa, pues son muchísimos los comercios a los que acudíamos habitualmente y que ahora, lógicamente, están cerrados, pero siguen abiertos gracias al e-commerce. Podemos seguir accediendo al mismo producto, pero una vez ya que hemos comprado, hay una postventa en la que nos mandan un enlace para que veamos en qué estado está el producto que nosotros hemos comprado. Si ha sido ya empaquetado,
si está en fase de preparación, si ha sido enviado, en qué punto del envío se encuentra. Y después una encuesta de satisfacción o escribir una reseña sobre el producto para que convenza a otros usuarios. Vamos a hablar ahora de qué acción de marketing correspondería a cada una de estas o a cada uno de estos componentes o canales. De nuevo, vamos arriba y estaríamos hablando de si estamos en la fase del poner en conocimiento, de la consideración, del awareness, es dar contenidos, promocionar, compartirlos. Si estamos en la fase intermedia, tiene que ser un contenido inspiracional. Aquí vamos a diferenciar entre el contenido que mostramos arriba y el que mostramos en la parte media del funnel. El contenido que estaría en el top of the funnel tiene que ser un contenido que hable de nosotros y punto. El contenido que venga al mid of the funnel es un contenido que tiene que estar relacionado con la situación. Por ejemplo, estoy confinado en casa en este momento y de pronto me aparece un e-commerce de electrónica. Bueno, yo cuando estoy en la fase top of the funnel, lo normal es que ahora mismo hable de MediaMarkt, por ejemplo, por poner un nombre y apellidos al producto, y que en este momento diga MediaMarkt con los enfermeros españoles. Punto. Estoy haciendo reputación de marca, estoy creando la marca y yo lo veo como usuario y digo, ah, qué interesante, fíjate esta marca, tal. No me han vendido nada, pero he tenido conciencia de ello. En un momento posterior, cuando viene el interés, el contenido que voy a ofrecer ya no es MediaMarkt con los enfermeros o con los sanitarios. El contenido ahora es, ¿estás trabajando en casa a consecuencia del COVID-19? Pues te vendo un ordenador, te vendo una impresora, te vendo tecnología que te va a facilitar el poder teletrabajar. Si nos vamos a la fase inferior del funnel, aquí ya lo que tengo que hacer es la propia captación, automatizar los procesos. Si veo que hay un interés, alguien que ha empezado a rellenar un formulario y se ha ido a medias, no lo tengo que dejar ahí abandonado. Hago remarketing. Remarketing y retargeting es lo mismo. O no. En realidad, remarketing es cuando alguien nos rellena un formulario y lo deja a medias. Y el retargeting es cuando alguien ha visto o ha hecho clic en nuestro site y no ha vuelto. Entonces, a ambos los volvemos a impactar. Lo aclaro simplemente a modo anecdótico. Se utilizan indistintamente ambos conceptos porque la mayoría de la gente no lo sabe distinguir y hoy día pues ya se ha extendido el significado de una palabra al de otra. Y como os decía, de nuevo vuelve a aparecer el social media y todo aquello que tenga que ver con compartir experiencias, reseñas, hablar bien de nosotros, comunicarse con atención al cliente. El otro día cuando veíamos las nuevas generaciones cómo interactuaban con el marketing digital y veíamos el concepto de las generaciones de millennials, os decía, prefieren las redes sociales para comunicarse con las marcas. No solamente en esta fase, también en la primera. Y por último, vamos a ver qué variables y KPIs estarían asociados a cada una de las fases. En esa primera fase, como normalmente utilizamos redes sociales, pues hablamos de métricas que están asociadas a ellas, como el número de fans, el número de seguidores, el número de visitantes a la web, por ejemplo, los enlaces dentro de los contenidos, el inbound links. Si nos vamos a la fase media, ya tenemos que analizar, porque cuando hay interés es cuando alguien llega a mi site y se queda. Entonces, tengo que ver cuánto dura la visita o el número de páginas vistas, cuántas veces se comparten los contenidos, la gente que da like, si ya se produce una primera conversión a los leads y si nos vamos a la parte baja del funnel, estamos hablando ya de ventas, de ingresos, de un ticket medio y por último
aparecería lo que es la repetición de la venta, el lifetime, o la recomendación dentro de lo que sería el referral. ¿Recordáis la pregunta que os había hecho antes? ¿Alguien tiene algún comentario que hacer? ¿O dudas o cuestiones que tengáis sobre esto? Vale, José decía diarios, revistas y otros medios. Bien, eran los ejemplos que habíamos planteado. Bueno, pues seguimos adelante. Os pido, por favor, que sea interactivo al máximo para que aprovechemos, ¿vale? Bien. Hacemos un ejemplo práctico que consiste en construir el funnel de un negocio del que vamos a disponer la siguiente información. A raíz de una campaña de televisión, perdonad que esta diapositiva se ha ido mal, la coloco después. Vamos a ver, antes de entrar en el ejercicio práctico, porque quiero compartir también los que me habéis enviado y verlo, diré solamente el nombre, no diré apellidos, para que luego si alguno de los autores quiere intervenir, por supuesto, y hacer comentarios, lo podáis hacer. Antes de entrar en el ejercicio y seguir hablando del funnel y del Customer Journey, quiero compartir con vosotros un concepto que es muy importante. Es un concepto que también tiene una perspectiva más financiera, que sería el ciclo de vida de un cliente. Estos son las etapas por las que pasa un cliente, desde que se convierte hasta que deja de serlo. Es decir, si me vuelvo al funnel, estaría hablando del mid of the funnel y del bottom of the funnel, siempre del MOFU y del BOFU. No entra para nada la parte anterior, la parte superior del funnel. Por tanto, el awareness y el interés no. Es a partir del momento en que se produce la conversión. Estas son las fases clásicas. Adquisición, que en realidad es cuando adquirimos un cliente. La conversión, el crecimiento, la retención y la reactivación. Esto lo podemos representar con una curva. Desgraciadamente ahora mismo este tipo de curvas las tenemos muy presentes porque es lo que ahora mismo con el virus, por hacer un parangón, está ocurriendo, ¿no? Hay una fase de introducción, de un crecimiento exponencial, de una meseta y luego empieza a caer. Pero esto quiero que lo veamos un poco ahora en detalle. La adquisición es cuando el usuario verdaderamente entra en contacto con la marca facilitándonos su identidad. Esto puede ser porque nos dé sus datos o puede ser simplemente porque haya aceptado una serie de condiciones o de términos que nos dé permiso de alguna manera para poder empezar a comunicarnos con él. Es una fase inmediatamente previa a la conversión. La conversión es la venta. Cuando ya tenemos un usuario activo que mantiene una relación con la marca, el objetivo siguiente es que nos compre. Cuando alguien se registra en un sitio web o en una newsletter es porque antes o después va a acabar comprando. El ciclo de vida del cliente realmente empieza con la adquisición y no con la conversión, no es con la venta. De alguna manera es cuando hay un interés, pero un interés explícito. No es un interés de hago un like y ya está. Pero en cualquier caso arranca siempre en la parte intermedia del funnel. El crecimiento se produce como consecuencia de que cada vez vamos adquiriendo más usuarios. Y lo que nos importa es que
ese cliente cada vez nos compre más y más y más y que haya un crecimiento de las ventas en un tiempo estrecho, en un plazo corto de tiempo. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que una curva que inicialmente tiene poca pendiente realmente se ponga prácticamente vertical. Esto supone un crecimiento exponencial de las ventas y es a lo que aspira cualquier empresa. La realidad no es esta, son casos excepcionales los que se comportan de esta manera. Lo normal en las empresas es ver curvas mucho más aplanadas de lo que sería una curva prototipo o clásica, por llamarlo de alguna manera. Después vendría la retención que se puede identificar con la fidelización, es decir, que no se nos escape a nuestra competencia. Y por último, lo que viene después, la reactivación, es aquellos usuarios que de repente se han olvidado de nosotros, ¿cómo hacemos para que vuelvan? Saco de nuevo el ejemplo que os había planteado sobre las redes sociales. En las redes sociales, realmente lo que hay, las redes sociales, las compañías aéreas, realmente lo que hay es una relación en general continua con el usuario. Aquí voy a ir un poco contando lo que vais contando. Y dice, Ale, por ejemplo, hay algunas compañías que ahora tienen sus propias formas de fidelizar, ya sea por medio de los puntos o por membresías. Iberia trabaja por puntos o millas y Wizz tiene una membresía. Antonio dice, las compañías aéreas sí buscan la repetición, ya que utilizan el emailing con recomendaciones de viajes a varios destinos. Por ejemplo, Alejandro dice, las aerolíneas buscarán recomendación con sus campañas de fidelización. Vale, pues estos son algunas de las opiniones que dais al respecto de lo de las compañías aéreas. Efectivamente, se produce una compra, pero las compañías aéreas no quieren que un usuario que nos ha comprado hoy ya no nos vuelva a comprar. ¿Cómo nos retienen? Pues como habéis dicho, en algunos casos con los sistemas de puntos, de millas, etc. El problema es que no todos los usuarios lo tienen. Las compañías aéreas se quedan con nuestros datos personales. Aquí hay una cuestión que habitualmente cuando en marketing tenemos conflictos con el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, siempre plantean dudas y es por qué nosotros, cualquier empresa, hace que un usuario marque el check, lo que es el doble opt-in, de una manera voluntaria y las compañías aéreas no. Aquí hay una trampa y es que para poder utilizar sus servicios se deben de aceptar sus condiciones. Es decir, la compañía aérea requiere de tu email para poder utilizar el servicio. Y de alguna manera te fuerzan o te obligan a marcarlo, con lo cual están en ventaja respecto a otros negocios porque están ya de alguna manera obligándote a marcar que sí, efectivamente es voluntario, porque no viene marcado, pero si nosotros queremos utilizar, comprar el billete, estamos obligados de alguna manera a aceptar esas condiciones y por tanto nos pueden hacer un seguimiento mandándonos ofertas promocionales. Ojo, que no newsletters, que para eso sí que se requiere un consentimiento explícito. Vamos a avanzar. Y vamos a ver la cuestión de la curva que os comentaba antes. Esta curva es la que sería la curva clásica del ciclo de vida de un producto, del ciclo de vida de un cliente, o la curva que, como os hacía mención antes,
por parangón con lo que está ocurriendo actualmente, pues sería la fase que está siguiendo el COVID-19. Esta curva tiene siempre una fase de introducción. Aquí es una curva que, como veis, está bastante aplanada. Esto en realidad no ocurre así. Las curvas, por lo general, tienen una forma más bien de S. Una fase de introducción en la que la pendiente es muy plana, muy plana, muy plana. Se produce un momento de inflexión en el que empiezan a crecer de una manera exponencial. Se llega a una meseta, que es lo que es la madurez, y a partir de ahí se produce un declive. Hay que evitar el declive a toda costa. Y yo lo que os propongo es esto, que cuando se llegue a la madurez se cambie la tendencia de la curva y se produzca de nuevo un crecimiento para llegar a una fase de crecimiento exponencial o más acelerado, y esto lo conseguiremos con nuestras estrategias de marketing y al final conseguir de nuevo una meseta. Fijaos que la curva que yo he dibujado tiene forma de S, es una curva sigmoidea. Es realmente la que suele darse más en todos los ciclos de vida de productos y de clientes. Aquí lo tenéis representado. Cuando se produce la compra es cuando empieza el ciclo de vida del cliente. Hay una fase de fidelización en la que se produce una prescripción por parte del cliente, y el problema es cuando nos encontramos en esa fase de declive en la que el cliente se mantiene neutral, no comparte contenidos, no comparte opiniones, no hace reseñas, no hace absolutamente nada de nada. Aquí es cuando nosotros tenemos que tratar de recuperar el cliente. Y si no lo hacemos, nos vemos en que la curva tiende de nuevo a bajar, se convierte en algo así como una especie de campana de Gauss y nos da igual porque perdemos el cliente. Antes de entrar en un case study que quiero compartir con vosotros, de nuevo abro el turno de preguntas y respuestas para ver dudas que os hayan surgido hasta aquí. En respuesta a una pregunta que hace Carolina sobre, en cuanto al funnel, a qué se refiere específicamente el remarketing. El remarketing, he dicho antes que, aunque he tratado de aclarar la diferencia entre remarketing y retargeting, vamos a utilizar el mismo concepto, porque en general se tiende a unificar y a llamarlo a todo retargeting o remarketing, me da igual. El retargeting es volver a impactar a alguien que ha mostrado un mínimo interés en nuestro producto, servicio, web, etc. Esto se hace a través de las cookies, es decir, identificamos que alguien ha estado navegando en cualquier momento del ciclo de vida y nosotros lo impactamos no necesariamente en nuestro site, sino a través de canales. El ejemplo más claro es Google Ads, y yo os voy a poner el ejemplo más obvio, que es cuando buscáis un hotel, por ejemplo en Booking, e independientemente de que hagáis o no hagáis compra, porque no tienen, digo, independientemente de que no se haga compra o se haga, porque no tienen ellos definido bien ese proceso. Entonces, inmediatamente cuando salimos de la página y estamos navegando en cualquier otra, nos encontramos un Google Ads en el que aparece Booking con nuestro destino y empiezan con las ofertas. Bueno, esto sería un retargeting o un remarketing, es el ejemplo más clásico de todos. Dicho esto, Teresa pregunta algo, pero pone un signo de interrogación que no sé yo. Vale. Creo que viene de una pregunta anterior que respondía a las compañías aéreas. No siempre, sí me llegan los mensajes, pero no siempre puedo verlos todos, porque sois muchos los que escribís mensajes y se van acumulando uno tras otro y al final es un poco más
más complejo de ver. Pero como esta pregunta ya la hemos resuelto y Teresa estabas en línea con la respuesta, pues estamos de acuerdo. Bien, antes de llegar al punto en el que vamos a resolver el ejemplo que os he puesto, vamos a intentar ver cuáles son, con un caso práctico real, los procesos de digitalización en el ciclo de vida del cliente. Es el ejemplo de Telefónica, de Movistar, Telefónica como matriz, puesto que es un ejemplo que sirve tanto para España como para buena parte de los países de Latinoamérica, los que tiene presencia, como Colombia o México, por ejemplo. Y lo que vamos a ver es cómo interacciona el ciclo de vida del cliente, el Customer Journey, y cuáles son los canales y las acciones que se adoptan en cada fase. El problema recurrente de cualquier compañía de telecomunicaciones siempre es la fidelización de los usuarios. A pesar de lo que creamos, no hay un cliente menos fiel que el de las compañías telefónicas. Por lo general, lo que hacen o lo que han hecho hasta este momento o hasta hace poco era asumirlo. Y lo que han ido haciendo era crear grupos diferentes de consumidores según sus características. Podríamos considerarlo un cierto tipo de clúster para adaptar las acciones de marketing a cada uno de esos clientes. Pero como al final nos estamos volviendo todos ya digitales, el consumidor se ha ido habituando a esas formas y hemos ido modificando nuestros hábitos y nuestras expectativas. Es decir, en este momento la mayoría pensamos con la mentalidad de los millennials, aunque no lo hiciéramos de una forma innata como hacían ellos. Por tanto, lo que hace Telefónica es tomar las riendas para adaptarse a estos nativos digitales. El primer paso es construir el ciclo de vida del usuario. ¿Dónde empieza el ciclo de vida del usuario? ¿Dónde creéis que empieza? Porque si os fijáis, aquí no hay claramente un inicio. Os dejo que respondáis en las preguntas. ¿Dónde os parece? José dice que en las preguntas. Cuando se contacta para averiguar un plan, dice Mercedes. Juan Ignacio dice cuando necesito algo, en el I need something. José dice que no, que también comparte con Juan Ignacio. Necesito algo. Janine dice que cuando tiene una necesidad. Es decir, prácticamente todos corregís y estáis diciendo que cuando necesita algo. Ale dice que en las opiniones. Fijaos, por no alargar demasiado esto, si os dais cuenta, esto es un círculo que lo podemos llamar vicioso, pero yo no quiero llamarlo vicioso, lo voy a llamar círculo virtuoso. Porque en realidad esto no empieza cuando yo tengo una necesidad. Esto empieza en el momento en el que me encuentre yo mismo. Yo ya puedo ser cliente de la compañía y arrancar cuando ya estoy en ello. Es decir, puede ser que yo empiece con el uso, I use, porque ya soy usuario y que, sin embargo, aun siendo usuario, de repente arranque con el doy mi opinión o con tengo un problema. Y fijaos,
Yo cuando arrancáis con un plan de marketing siempre os digo, lo primero de todo, identificad un problema o una necesidad. Y ahí es donde empezamos. Y aquí podría ser perfectamente eso. O también podría ser cuando me informo, o también cuando compro. Es decir, en el fondo esto es un círculo virtuoso en el que cada una de las fases cuenta tanto como la anterior. Por lo tanto, aunque la lógica nos hace plantearnos si nos vamos al momento del Customer Journey, I need something, no. A lo mejor yo ya estoy en una fase posterior, porque yo os decía, tened en cuenta, ojo, que el Customer Journey, igual que el funnel, no arranca siempre al principio. A ver en qué fase está el consumidor. Tenedlo muy en cuenta. Ahora pregunta trampa, esta. Telefónica se centra en 3 áreas. Una, la experiencia de usuario, es decir, qué esperan los consumidores de una compañía digital. La segunda es en las operaciones, que consiste en que aumente la eficiencia de los resultados de esas operaciones. Y la tercera es la tecnología, y para ello tratan de mejorar la capacidad y la experiencia del servicio de atención al cliente. Esto lo hacen sobre todo con las encuestas. Nos llaman una vez que colgamos, llamamos al 1004 o al 1002, colgamos y al rato nos llaman y salta una encuesta con 2 frases. Y sabéis que, igual que en Telefónica, en la mayoría de los sitios, esto solamente tiene valor cuando nosotros puntuamos con un 8 en adelante. Una atención al cliente que está por debajo del 8, lo que hacen es levantar la mano y entender por qué un operador no está dando adecuadamente el servicio. El proceso de negocio, de nuevo, acordaos, una de las P's digitales, y aquí en realidad ya tenéis 2, el customer, es decir, la persona, y la P de proceso. Los procesos son el puente entre el cliente, la persona, para la cual el negocio se tiene que definir poniéndole en el centro, una teoría, perdonadme la palabra, clientecéntrica, y las aplicaciones que verdaderamente es el servicio, la parte técnica. Lo que hace Telefónica es arrancar del Customer Journey e ir escalando o desescalando, porque en realidad van bajando a un nivel de detalle cada vez mayor, arrancan de lo que sería el Customer Journey, es decir, enfoque siempre en las expectativas del cliente y su motivación, diseñan la experiencia de usuario digital y a partir de ahí se pasa a lo siguiente, los procesos. Procesos con un enfoque que es claramente de cliente a cliente, de cliente a cliente. Por otro lado, asegurar una visión completa del cliente y de la empresa. Y por otro lado, estaría el diseñar un flujo interno de procesos, porque esto es realmente la parte más importante, los procesos que hemos visto antes. Antes de que me lo preguntéis, ¿qué es el E2E? En realidad significa el end-to-end y en realidad lo que quiere decir es que las empresas tengan una visión global desde el principio hasta el fin del proceso. La siguiente fase o el siguiente nivel al que baja es qué capacidades funcionales tiene la compañía para poder diseñar esos procesos de cara al usuario y por tanto al negocio. Y ya bajarían a un nivel mucho más concreto que sería el que llamamos de las aplicaciones. No es correcta la palabra o la traducción applications, decir aplicaciones, sino el nivel de implementación o la arquitectura de todos estos procesos. El Customer Journey, en este caso, arranca, como siempre, dentro del mercado
Y como veis, va siguiendo todas las fases que hemos estado viendo y que se corresponden a sí mismo con un funnel. Es decir, market, mercado, ¿dónde está el usuario? Después, lo que tenemos que ver es cómo atraer a ese usuario. Es decir, primer impacto que hacemos del usuario. Ese usuario le tenemos que encontrar, le tenemos que atraer, lo tenemos que convertir en un lead, en alguien que ya ha llegado hasta nosotros y que está potencialmente interesado, y hacer que compre, que se suscriba o que esté con nosotros. Hasta ahora, tradicionalmente todo terminaba aquí. ¿Por qué? Porque se asumía que lo que venía después no nos importaba verdaderamente. Es decir, lo que venía después de si se me escapaba el usuario a los 2 años, lo asimilaba diciendo que, igual que se me escapan a mí, me llegan nuevos descontentos de otras compañías telefónicas. A partir de aquí, tenemos que analizar lo que es el uso, todo lo que tiene que ver con la pasarela o los procesos de pagos, de facturación, etcétera, ofrecer soluciones y, por último, el usuario que se nos escapa y que es la fase donde no queremos estar. Cuando hemos visto la curva antes que descendía, y os he enseñado, y si la curva desciende con una pendiente muy pronunciada, malo, porque no somos capaces de ofrecer una solución que nos reactive a ese cliente. Nosotros en realidad nos centramos en la parte morada, es decir, nosotros como marketing digital nos centraríamos en atraer, en las campañas, en los canales clásicos, y llegaríamos hasta el lead. Yo ya te he dado el lead y me olvido. Pero en realidad el marketing continúa más allá, con todo lo que es el producto, el marketing de producto, de procesos, de todo lo que tiene que ver con el propio sistema, los pagos, la atención al cliente. Y a partir de ahí empiezan a intervenir en cada una de las fases. Fijaos que todo lo que tiene que ver con facturación y con compra arrancaría desde el punto en que ya tengo un lead hasta el punto en el que se produce el pago. La parte que tiene que ver con el servicio de atención al cliente, el Customer Care, vendría desde que se produce la compra hasta este punto en el que retenemos al cliente porque le vamos a dar una solución. Malo el momento en el que lleguemos aquí. Y aquí tienen que darse todas las acciones para retenerlo, el loyalty, se tienen que dar desde el momento en que el usuario compra. Fijaos que la fase arranca ya con el ciclo de vida del cliente, cuando se produce la compra, y lo acompaña hasta el último momento. Como siempre, tendréis después la presentación para que lo podáis analizar con más detalle. Los procesos al final son el marketing con una digitalización, y esto es lo que más nos atañe a nosotros. Las campañas enfocadas en el análisis de fuentes de información y, por tanto, usando la tecnología. Y es que hoy día el Big Data es fundamental. Cualquiera que entiende de Big Data tiene recorrido muchísimo, porque va a saber aplicarlo a las campañas digitales. En segundo lugar, estaría la digitalización utilizando todos los canales y obteniendo información en tiempo real. Y luego ya vendrían procesos que tienen más que ver con fases más avanzadas que escapan al marketing digital o de captación. Y el problema es que tendemos a unificar o asociar marketing digital con captación, pero la atención al cliente, la venta y sobre todo la retención y fidelización también lo son. Y de hecho, el último módulo que vais a ver es precisamente este, el de retención y fidelización, CRM y campañas de fidelización y de retención.
El Customer Journey, ¿cuál sería esta taxonomía? Lo que hace es ir desglosándolo, ir viendo, analizando el momento en el que se encuentra el cliente y las acciones concretas que se pueden dar. Desde confirmar la información de la cuenta, activar promociones, activar servicios y productos, etcétera, etcétera. No me quiero entretener en el detalle concreto porque luego, como digo, lo vais a tener. Por último vendría la propuesta de valor. Y una propuesta de valor solo tiene sentido si nos conduce a una solución, es decir, a evitar que el problema se nos escape. Solamente quiero de aquí llamar vuestra atención sobre un concepto que es el de omnichannel, es decir, la omnicanalidad, la importancia de que estemos transmitiendo el mismo mensaje en todos los canales que utilicemos para comunicarnos con el cliente. Sean canales digitales, sean canales tradicionales u offline, o sean otros medios que utilizamos para contactar con el cliente desde las redes sociales, los call centers, etc. ¿Sería lo mismo transformación digital que marketing digital? Pregunta que os lanzo. Y Diana pregunta qué es un proceso o un ejemplo de un proceso. Bueno, los procesos verdaderamente son todas aquellas acciones que planificamos para que algo funcione de una manera correcta y de una manera sobre todo efectiva. Esto hoy día resulta verdaderamente importantísimo, los procesos, porque de alguna manera es lo que hace que funcionen las cosas, el definir, el programar, el proyectarlo todo de una manera racional. Marketing digital o transformación digital, José Ignacio dice que no. Mercedes entiende que no es lo mismo. José dice que no y es el que además nos da la respuesta más específica. La transformación digital es más que solo marketing digital, cosa que es correcto. José, ¿podrías poner algún ejemplo para decidir o definir por qué es más? Bien, pues dice que incluye procesos fuera del marketing. Por ejemplo, Roxana también dice que transformación digital conlleva toda la organización, cosa que es muy correcta. Sin embargo, marketing digital va dirigido solo a la estrategia digital dentro de una estrategia de marketing organizacional. Es cierto, Rosana, pero también te digo una cosa, que marketing digital no solamente se refiere dentro de la estrategia del marketing organizacional, también nos estamos refiriendo a los procesos. La respuesta que da Teresa se refiere más a los aparatos y la tecnología, bueno, las herramientas, pero creo que quien nos ha dado la respuesta más concisa ha sido Roxana. El ejemplo que os hemos puesto, una inmobiliaria, para desarrollarlo, me gustaría que lo viéramos a continuación. Ahora hay nuevas formas de venta. Es esto de aquí, marketing digital. Bueno, por no alargarnos mucho, decir que marketing digital son aquellas acciones y estrategias publicitarias o comerciales que se ejecutan en medios y canales digitales, por precisar un poco más la respuesta que nos daba Roxana al respecto. Vamos a ver el ejemplo de Housel, simplemente el vídeo por que entendamos bien. Entiendo que los que habéis resuelto el ejercicio habéis
estudiado previamente cómo funcionan estas inmobiliarias, pero antes de que empecemos a hablar y resolverlo, os voy a plantear el ejemplo. Vender tu casa ya no es lo que era. Con el asesoramiento de nuestros expertos inmobiliarios y nuestra aplicación es muy fácil. Tu experto inmobiliario Housel, que conoce tu barrio, te visita en tu casa, hace una valoración exhaustiva de tu vivienda y resuelve todas las dudas que tengas. Nos encargamos de todo para que tengas compradores particulares. Nos aseguramos de que cualquier persona que quiera comprar una vivienda en tu barrio conozca tu casa. Por eso la publicamos en los 40 principales portales inmobiliarios y siempre en las primeras posiciones. Te ayudamos a que tu anuncio destaque sobre el resto. Hacemos las fotografías, describimos tu casa pensando siempre en el comprador ideal. Y hacemos los planos. Nuestra aplicación te mantiene informado del resultado de tus anuncios, las visitas, las opiniones de los interesados y las ofertas recibidas. También puedes comunicarte con los compradores. Fácil, puedes hacer todo esto desde tu ordenador o desde tu móvil, en cualquier lugar y a cualquier hora. Trabajamos para ti 12 horas todos los días de la semana para que no pierdas ni un solo comprador. Filtramos a las agencias y a los curiosones. Y cuando un comprador particular esté interesado en tu casa, te avisamos y te ponemos en contacto directo con él. Tranquilo, porque tu experto inmobiliario te asesorará en todo momento. Puedes hacer tú las visitas o, si no tienes tiempo, encargárselo a tu experto inmobiliario. Tú decides. Y cuando vendas, si quieres, nos encargamos de las certificaciones y de los contratos para la venta. Hacemos por ti todo lo farragoso. Tú controlas todo el proceso de venta, fácilmente, con transparencia, sin exclusividad, de particular a particular y con el asesoramiento personal de tu experto inmobiliario. Ahorra tiempo y dinero, precio fijo, sin las típicas comisiones. Con Housel descubre una nueva forma de vender tu casa. Solicita una visita y te haremos una valoración profesional gratuita. Vender tu casa. Vale. Hay que considerar más elementos que los meramente promocionales. ¿Cuáles serían? Aquí voy a avanzar rápido porque quiero llegar a las... Y serían las 4 P's del marketing mix, que todos conocemos, pero os recuerdo que teníamos 3 más que son propiamente digitales: personas, procesos y la presentación. Esto es algo que ya hemos estado viendo hasta el momento. Variables propiamente digitales. Esto lo vuelvo a recordar, es algo que os mostré en la sesión anterior. Y vamos a ver cómo el ejemplo que yo os planteaba, que hicierais el Customer Journey este tipo de inmobiliarias, de Housel, Housefy, Propertista, etcétera, cómo lo habéis desarrollado cada uno. Teresa lo plantea de la siguiente manera. Teresa dice, Teresa vende casa y aspira a solucionar. La barrera que se encuentra es qué empresa le conviene para vender. Es decir, hay 3 opciones en el mercado: Housel, Housefy, Propertista. Hay más, pero vamos a mencionar estas 3. Y por tanto aspira a solucionar. Lo primero que hace Teresa es investigar. Sería la fase de toma de conciencia, según ella. Los canales que intervendrían por parte de estas webs para impactar a Teresa sería la publicidad impresa, la página web, medios sociales, el boca a boca, anuncios en línea. Decide, por tanto, de consideración, los canales sería la inmobiliaria, es decir, rellenar el formulario en la web, descargarse la app y estar enterada de las citas para mostrar en casa. Alguien le compra la casa a Teresa, por tanto, soluciona y vende, se produce la conversión y después, como retención, Teresa plantea que se mantiene el contacto y lo que hace es dar dinero a Teresa si recomiendas. Bueno, en este caso es difícil que exista retención. Más bien es recomendación, Teresa, lo que hay, ¿vale? No obstante, y lo que tú planteas aquí ya es una acción más táctica, no estás realmente mencionando el canal. Me queda claro que entiendes el negocio. Sin embargo, Teresa, este funnel adolece de un paso previo, porque lo que estáis haciendo es poner nombre y apellidos a cada una de esas fases, pero no estáis viendo de una manera más sencilla qué es lo que haría el cliente cuando va a comprar.
Vamos a ver lo que dice Marcos. Marcos realmente no se moja mucho, plantea las fases del funnel y dice lo que hay en los canales que tiene que haber en cada momento. Verdaderamente esto no es un Customer Journey. Esto es copiar el esquema que yo os he puesto antes. Pero aquí no estamos viendo en ningún momento qué hace un cliente cuando llega a este tipo de sites. No lo estáis personalizando. Entonces, por favor, hay que bajar más al negocio. Sukaina lo que nos dice es que hay una persona que en la fase de conciencia tiene un piso y tiene necesidad de vender. Lo que busca es la facilidad del contacto, facilidad de la compra. Después viene la fase de interactuar, la de generar interés. El cliente puede contactar os pediría por favor que cuando mandéis esto, que os lo había comentado, que aceptaba que lo pudierais hacer en papel y lo escaneaseis, pero que me lo mandaseis en letras mayúsculas, porque a veces, perdonad, no termino de entender la caligrafía de todos. Parece que después hablaba de convertir, había la posibilidad de una reclamación, como veis, aunque no se aprecia bien, ella ha marcado lo mismo, la curvita, por hacerlo de alguna manera. Define el perfil del cliente, dice que el cliente necesita vender el piso, no le gusta perder tiempo y tampoco el contacto físico, siempre compra todo en Internet. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Y os voy a poner el Customer Journey de la persona que lo ha definido de una manera mucho más preciso. Es el de Mónica. Mónica lo primero que dice es que lo primero que hay que hacer es que un usuario intenta venderlo por su cuenta. Y efectivamente, nadie va a estas webs a vender directamente a contratar, ni a esta ni a una agencia, salvo que se encuentre en un caso concreto que no tenga tiempo o circunstancias específicas y alguien lo que hace es intentar venderlo. Coloca el cartel de se vende en un sitio visible, hace fotos de la vivienda y la sube a diferentes plataformas, cuelga anuncios en sitios públicos, bueno, se lo comenta a su amiga, a su familia y círculo de amigos, y luego, una vez que ocurre esto, puede darse la opción de que se venda o no se venda. Si no se vende, lo sigue intentando con el mismo método, es una opción, o puede intentar acudir a otros canales. Y entre esos canales está la parte de abajo que hablaría de las inmobiliarias digitales. Bueno, pues Teresa es la que mejor ha definido este Customer Journey porque ha seguido los pasos del cliente. Y fijaos que Teresa no le ha puesto aquí nombre a los canales que intervendrían. Yo no los he pedido tanto en el detalle, ni ha hablado de fase de consideración ni de conversión, ni de awareness, nada, se centra. Pero esto, lógicamente, lo tenemos que completar, ¿vale? Pues os lo voy a plantear yo. Tenemos aquí 3 marcas y puede estar propertista o la que queráis, ¿vale? Las inmobiliarias, por lo general, cobran un 3% del valor de venta, a veces hasta un 5%. Sin embargo, estas nuevas soluciones que denominamos PropTech, lo que tienen es una tarifa plana. Hay planes también, pero en este caso hay una tarifa plana. Por ejemplo, si una vivienda se vende por 350.000 euros, en una inmobiliaria tradicional con un 3% de promedio, supondría una comisión de 10.500 euros, mientras que una PropTech con un plan con coste fijo, es decir, con servicios similares a los que ofrece una inmobiliaria, pagaríamos 4.000 euros y claramente hay un ahorro considerable. Ventajas: ahorro, comodidad, flexibilidad, visibilidad y garantía. Los inconvenientes son los propios de cualquier negocio digital, es decir, desconfianza, un reconocimiento de marca que es en este momento es importante, pero llega más a los consumidores propiamente digitales,
aunque estas empresas han hecho ya todas campañas en televisión, campañas en outdoor, campañas en autobuses, marquesinas, vallas, etc. Y luego también una barrera de entrada es el desembolso inicial, porque en una inmobiliaria tradicional lo pagamos solo si se vende, con lo cual nos da la tranquilidad de yo no tengo que adelantar dinero, solamente cuando se venda, como ya tengo dinero, me lo descuentan de ahí, mientras que aquí, si optamos por la opción de la tarifa plana, pagamos y esto nos supone un desembolso grande, aunque sea menor que el resto. No entro en consideraciones de garantías de venta, que las hay, u otras similares. ¿Cómo haríamos para que pesen más las ventajas que los inconvenientes? Pues la respuesta es empezar a plantear el Customer Journey de una PropTech. En este caso empezamos con algo que la mayoría de los que habéis enviado el ejercicio habéis tenido claro. Es que un usuario se plantea vender su casa. El primer paso que da es intenta venderla por su cuenta y lo que hace es comentarlo a conocidos, familiares, amigos o bien poner un anuncio en el balcón o en los portales online. Esto sería la primera fase del Customer Journey, lo que haría un usuario. ¿Qué ocurre? Que llegado a este punto, la casa puede vender, perfecto, aquí termina el Customer Journey, con lo cual todas estas inmobiliarias no tienen nada, no tendrían nada que hacer. O pueden no venderla. Entonces, ¿cuándo empieza la fase de consideración? Pues como yo os he dicho, no empieza y no se corresponde siempre con todo el Customer Journey de un usuario. Porque la fase de consideración para el usuario es esta, es el momento en que se plantea vender su casa, pero este usuario lo va a hacer por los canales tradicionales. Es aquí donde empieza la fase de consideración de estas PropTech, de Houser, de Housefy, por ejemplo, propertista Housefy. No. La fase de consideración para ellos de consideración de awareness empieza en esta parte de aquí, cuando no la vende, porque hasta ese momento el usuario no se lo plantea. Pero ojo, aunque no se lo plantee, nosotros tenemos que hacer que antes de que llegue este punto de no vende y por tanto de ponerse a investigar por su cuenta y de que se nos vaya a la competencia, ya por aquí, por esta parte de aquí, ya tenemos que estar impactando a alguien, al usuario. Dicho esto, vamos a ver qué pasa si el usuario no vende. Busca alternativas. Este es el momento en el que empieza perdonad porque ha saltado eso de boca a oreja que no corresponde a este momento. Es el momento en el que empieza la fase de consideración. Si yo lo traduzco a lo que serían las fases del Customer Journey, como veis, en este punto la conciencia es mucho más amplia que la consideración, conciencia o awareness. Vamos a ver qué ocurre después. Los canales clásicos en esta fase serían el PR, es decir, nunca hay que dejar de hacer PR, relaciones públicas, el que se hable de nosotros sin que tengamos que pagar por ello. Estarían los canales más offline, el papel, la radio, la televisión, las vallas publicitarias, marquesinas en autobuses, MUPIs, en fin, todas las que conozcáis. El boca a oreja, y a partir del momento en que empezamos a pasar del brand awareness a la consideración, entraría el social. Y aquí empezamos a trabajar canales como el blog, como el pay-per-click, como el emailing. Vamos a ver cómo avanzaría la fase de consideración. Aquí hay dos fases en las que el usuario o 3 puntos se tiene que plantear.
1. ¿Qué urgencia tiene en vender? 2. El precio, por tanto, comparar comisiones con una inmobiliaria tradicional. 3. ¿Cuál es su comodidad? Si verdaderamente esto es algo que considera de una manera importante. Pues dicho lo cual, hay 3 alternativas, un camino que se bifurca en 3. 1. Nos vamos a los portales tradicionales de inmobiliarios, un Fotocasa, un Idealista. 2. Nos vamos a una inmobiliaria tradicional que está ahí en la esquina cuando bajamos. 3. Nos vamos a este tipo de portales. ¿Cuál sería la opción? La primera la va a mantener el usuario sí o sí, porque no tiene coste. Por poner un anuncio no le cobran nada y es gratis. Un anuncio básico. Otra cosa es que busque un destacado, etc. Sin embargo, cuando tiene que optar entre una agencia tradicional y una online, sí que tiene que plantearse, porque la online por lo general le va a exigir un pago por adelantado. Por tanto, puede haber usuarios que mantengan el piso en una inmobiliaria tradicional y en una online, aun a sabiendas de que si una tradicional se lo vendiese antes, estaría costándole mucho más. Pero aquí interviene el elemento urgencia en vender. Siguiente paso, dentro de esta consideración, para cualquiera de estas marcas sería ver qué canales utiliza. En la fase de consideración estamos todavía utilizando las redes sociales, el blog, y en un momento dado ya empezamos a hablar de canales más de resultados de performance, como sería el pay-per-click, como serían los anuncios online y como sería el marketing de afiliación. Después tenemos ya al usuario que ha llegado a nuestro portal. Navega por el portal, suscribe un plan, por tanto, se produce una conversión y vende la casa. Esto sería el momento de éxito. Pero, ¿qué ocurre después? Que recomienda. Por tanto, en lo que decía, creo que era Teresa, que había una fase en la que había una fidelización, en realidad no existe, porque la casa no es un bien que estemos vendiendo continuamente, sino que lo que podemos hacer es acordarnos si dentro de 3, 5, 10 años, cuando cambiemos de casa, si es que es el caso, llega el momento de acordarse de este tipo de portales o a saber si esto habrá evolucionado tanto que esto ya será historia. Lo que sí que está claro es que lo que buscamos es que alguien que nos ha comprado y que ha tenido una buena experiencia lo recomiende. Sin embargo, si no hay conversión, tenemos que ver cuál es el camino, es decir, qué es lo siguiente que ocurre. Obviamente, no vende el usuario y a partir de aquí pasan 2 cosas. Una, que renueve el plan, por tanto, lo fidelizamos. El concepto de fidelización aquí es interno. Es decir, lo que queremos es que el cliente siga con nosotros, pero no porque va a vender otra vez la casa o venda otra casa, sino porque tiene que seguir intentando venderla a través de nuestro portal. Tened en cuenta que los planes son por 6 meses. Son muy listos. Lo que intentan es que el negocio se centre en 6 meses ofreciendo todo tipo de garantías, teniendo en cuenta que el plazo promedio de venta de una casa son 18 meses, lo que se tarda en vender un piso. Por tanto, una vez que se renueva el plan y que hay fidelización,
como he dicho, si estamos hablando de 18 meses, el ciclo se repetiría porque habría que renovar una segunda vez y una tercera. Pero también puede ocurrir que no se venda y, por tanto, habría un abandono y esto es lo que conocemos como el churn rate, el ratio de abandono, que lo podemos aplicar a una web, por ejemplo, o por el contrario, lo podemos aplicar, en este caso, a un negocio. Vamos a ir más allá. Recomienda. Vamos a ver ya todas las fases dentro de este viaje del usuario. La fase de consideración ya es cuando ya está en la web, está navegando, está viendo. La fase de conversión se produce cuando hay una suscripción, cuando ya rellena el formulario y cuando compra y tiene el plan, se produce la conversión, lo vende y, por tanto, nos iríamos a la fase de recomendación, un cliente satisfecho que se lo recomienda a otros. Si lo adaptamos a los canales concretos y específicos dentro de nuestro negocio, en la fase de consideración estarían los reviews, es decir, todas esas opiniones de usuarios que hablan de lo fantástico y maravilloso que es el producto. Después vendría el Direct Email Marketing, es decir, usuario que está ya en mi sitio, le empiezo a enviar emailings, newsletters, etcétera. La conversión se produce cuando llega al formulario. No terminamos de cerrar todavía la conversión hasta que no ha consultado bien todas las preguntas, las dudas, los foros y demás. Compra es el momento en el que lo vamos a denominar tienda, suscribe el plan. Después ya viene la newsletter en la que continuamente le vamos a estar informando de ofertas, vamos a enviarles posibles compradores, sugerencias de cómo lo tiene que hacer y, por último, una vez que ya ha vendido, pues nos iríamos a las redes sociales. ¿Cuáles serían las fases si, por el contrario, no vende? En este caso, hemos dicho que puede ser que renueve el plan, repita el ciclo o que abandone. Bueno, aquí, si no vende, de nuevo se produce la fase de consideración. Si abandona, obviamente nos olvidamos, no hay nada que hacer, pero si vuelve a renovar el plan, se produciría una compra y de nuevo una recomendación. Es decir, el ciclo se repite. Antes de entrar en las herramientas del marketing digital, que es lo que voy a dejar para el próximo día, quiero preguntaros dudas que tengáis en este momento sobre lo que acabamos de ver. Dejo abierto el turno o la fase para preguntar y si no lo dejaríamos aquí. No hay dudas, porque si no hay dudas, damos por cerrada la sesión ya. Hoy, por si alguna persona se plantea. A ver, José Ignacio pregunta si el punto 8 no está dentro de las... Un momento, perdón. No está dentro de las fases de colores. A ver, el punto 8 verdaderamente es el final del Customer Journey. Alguien que abandona, el abandono, tened en cuenta que este ciclo es recurrente. El abandono se puede producir porque
ya haya habido una primera renovación y en la segunda pues no esté contento y ya no haya una tercera y por tanto hay el abandono, se puede producir el abandono desde la fase inicial, es decir, suscriba una vez y no vuelva a suscribir, y antes no habría un abandono porque evidentemente no habríamos conseguido convertirlo. Entonces, el abandono no forma parte ni de la compra ni de la recomendación, quedaría ya excluido. Lo que os decía antes cuando veíamos el ciclo de vida del cliente es que lo que tenemos que hacer es que cuando veamos que la pendiente está descendiente, en este caso es difícil asociarlo a una curva y es difícil asociarlo porque realmente aquí no se va produciendo una secuencia de ventas clara, siempre. Pero si fuera así, hay que intentar con los medios a nuestro alcance y esos medios normalmente es la newsletter, sobre todo, que es la que permite mantener la comunicación directa entre la empresa y el propio cliente. Una interlocución, además, en la que podemos darle consejos, ideas, pistas, etcétera. Tenemos que intentar que eso nos lleve a cambiar la pendiente de la curva y volver a hacer que el cliente vuelva a estar con nosotros y que vuelva a suscribir un plan. Lógicamente, este tipo de negocios no son de suscripción recurrente. No es un negocio en el que todos los años se va a hacer una compra. Pero sí que lo he puesto como ejemplo porque me parece significativo por varios motivos. Uno, es un nuevo modelo de negocio de la economía. Igual que hay fintech, tenemos este tipo de empresas que denominamos PropTech. En general, casi todas son startups, independientemente de que se encuentren en una fase más avanzada ya del negocio. En segundo lugar, porque se produce un ciclo de vida del cliente que nos lleva a una cierta renovación del modelo de negocio. Y en tercer lugar, porque no hay una recurrencia tampoco infinita por las propias características. Y al final creo que siempre es interesante que vayamos analizando este tipo de cuestiones. Mónica pregunta sobre las inmobiliarias digitales. Cuando hacen el plan de 6 meses y no lo venden, cuando te hacen un nuevo plan, ¿tienes que volver a pagar? Sí, la respuesta es sí. Pero, a ver, no quiero entrar ahora en el detalle porque lo que tenéis que hacer es vosotros analizar qué es lo que teníais que haber hecho cuando habéis planteado el ejercicio, como no lo ha hecho más que un grupo de personas solamente, haber analizado previamente los planes que tienen cada una de ellos. Entonces, hay planes de suscripción y hay tarifas planas, ¿vale? Eso es una cuestión que os dejo a vosotros para que lo investigáis. El abandono puede estar, vuelve a preguntar José Ignacio, presente en cualquier parte del Customer Journey. Sí y no, porque realmente, si nos vamos a los ejemplos anteriores, el abandono como tal yo lo estoy considerando alguien que ha sido cliente y que en un momento dado decide no volver a suscribir el plan. De manera que no está presente en cualquier parte del Customer Journey, salvo que lo estemos considerando un Customer Journey muchísimo más extendido. Pero en realidad el Customer Journey, yo lo que os planteo aquí son alternativas que pueden ocurrir. Es decir, este es el viaje posible de un usuario, pero en realidad hay un Customer Journey para cada cliente y este lo vamos a ver al final del mismo, cuando ya tengamos el ciclo de vida definido. En este caso, el Customer Journey, lo que yo pretendía que vierais no es que dibujarais consideración, compra, recomendación, cada una de las fases, sino que os pongáis en la piel del usuario y que penséis lo que haríais vosotros cuando vais a vender un piso. Eso es lo que verdaderamente define el Customer Journey. Luego ya le pondréis a las fases los diferentes nombres y apellidos. ¿De acuerdo? Teresa pregunta que la página de Housel decía que si recomiendas a una persona que vende la casa, Housel te da dinero. Bueno, ¿en qué fase o en qué proceso del Customer Journey está? Eso, lógicamente, está ya en la fase de recomendación.
ya es cuando ya tenemos a alguien que ha comprado, no lo tenemos que fidelizar. En realidad lo que estamos haciendo es buscar a alguien que va a recomendar. Dicho lo cual, yo doy por finalizada la sesión aquí, hoy. Os dejo el planteamiento para el próximo día, que será ver las herramientas del marketing digital y analizaremos un poco lo que son los KPIs, analítica, más principales. Será una sesión a priori más corta, que me gustaría que fuera más abierta a preguntas, dudas que tengáis, comentarios también, y os pasaré de nuevo un ejercicio práctico para que lo traigáis y lo comentemos entre todos en la sesión. Vuelvo a insistir en lo que os decía al principio, que no desdeñéis esta oportunidad que se os está dando de estos webinars. Esto, como veis, al menos por mi parte, no son sesiones estáticas en las que yo doy el discurso y vosotros escucháis, sino que estamos interactuando. No de la manera más ideal posible, que sería, lógicamente, utilizando los micrófonos, pero es que esto, si lo hiciéramos así, crea un caos porque se acoplan unos y otros y al final se crea un ruido que hace muy difícil el llevar una clase así, pero creo que a través del chat y del apartado de preguntas y respuestas estáis haciéndolo de una manera muy interesante, y también para los que estáis enviando los casos resueltos, pues creo que nos sirve a todos para compartir y facilitaros pues una respuesta. Y bueno, yo espero que estéis contentos con esta forma de hacerlo y que lo podáis aprovechar. Sin más ya que añadir por mi parte, lo dejo para el próximo día ya